Arratsaldeon denoi, mila esker etortxagatik. Vamos a comenzar con la conferencia que, como ha explicado muy bien Miguel, va a recorrer la documentación técnica de una serie de obras intervenidas en el museo. El Departamento de Conservación y Restauración del Museo de Bellas Artes de Bilbao, fundado en 1975, ha desarrollado su actividad en torno a las necesidades del museo y su colección, que destaca por su amplia cronología y variado espectro de procedimientos técnicos, materiales y aspectos estilísticos y conceptuales. En esta conferencia realizaremos un recorrido por la documentación técnica de aquellas obras que, dada su materialidad y singularidad en las intervenciones realizadas, consideramos referentes. Gran Jardín fue adquirido por nuestro museo en 1982, aunque formaba parte de la colección desde 1979, cuando ingresó como depósito después de haber participado en 3 exposiciones en Bilbao, Madrid y Zarauz. El artista trabajó esta pintura desde la periferia hacia la zona central, desarrollando un trabajo denso e intenso durante los 8 años en los que la realizó. El desarrollo de este proyecto, del proyecto de conservación y restauración, comenzó con un exhaustivo estudio documental y físico de la obra que nos permitió establecer su estado de conservación y realizar una propuesta de intervención en la que el nuevo sistema de montaje del lienzo sería el eje del tratamiento para garantizar su conservación en el futuro. Es un trabajo del año 2003. El estudio microscópico de varias muestras de pintura, así como de las fibras textiles del lienzo, y los análisis químicos realizados para identificar la naturaleza de los materiales permitieron una aproximación a la técnica y, sobre todo, nos permitieron describir un catálogo de interacciones entre los diversos materiales y su relación con las patologías registradas. En este caso, vemos aquí varios materiales identificados, en este caso esta capa número 1, que sería un estrato de cola animal, seguido por este estrato blanco, que sería la preparación aplicada en 2 manos, en 2 capas. En concreto, para la capa más interna identificamos el blanco de zinc, el blanco del bario y el carbonato cálcico, y para la más externa, la de aquí arriba, el blanco de titanio. Están muy integradas y aglutinadas con aceite de lino. En cuanto a los pigmentos, encontramos primero una fina capa verde, que se repite también en esta otra estratigrafía, que está seguida por numerosos estratos en tonos azules y violeta. En estas capas, comunes a todas las micromuestras, destaca el uso de 4 pigmentos azules diferentes: el azul de manganeso, el azul cerúleo, el azul ultramar y un colorante azul sin identificar, que el artista combina con violeta de cobalto y con blanco de titanio. Se han identificado también el anaranjado de cromo, aquí, el rojo de cadmio y un verde de cobalto. En cuanto al soporte, tanto en trama como urdimbre identificamos la fibra de lino. El lienzo es un lienzo de fabricación industrial con un ligamento de tafetán cuya densidad es de 13 pasadas de urdimbre por 9 de trama en 1 centímetro cuadrado. Tenemos que pensar que Gran Jardín tiene una superficie aproximada de 13 metros cuadrados. En esta imagen os hemos querido mostrar parte de nuestra metodología de trabajo. Para Gran Jardín, que como os digo tiene aproximadamente 13 metros cuadrados, realizamos una división virtual de la superficie en 8 partes. Por cada una de estas partes elaboramos un mapa de daños
que para nosotros es una herramienta muy útil, no solo al inicio del trabajo para recoger todos los resultados que dan nuestros estudios técnicos y poder proponer la propuesta, sino también durante el propio tratamiento. Es un mapa de la zona estudiada con una leyenda que indica las alteraciones y los daños que presenta. También el minucioso estudio del bastidor sobre el que se encontraba tensado el lienzo permitió verificar sus deficiencias, que se resumían en la incapacidad de asumir las tensiones y el peso del lienzo, originando un grave deterioro del soporte que presentaba deformaciones y roturas que afectaban a los estratos pictóricos con levantamientos y pérdidas muy importantes. Aquí podéis ver que la estructura sobre la que estaba tensada el lienzo de Gran Jardín es una estructura compuesta por dos bastidores, aquí hay uno y aquí hay otro, que están unidos por 3 varillas roscadas metálicas en el centro. Llevaba también unos refuerzos en madera en la zona superior e inferior de una manera muy defectuosa, instalados de una manera muy defectuosa, que incluso había producido graves daños, sobre todo en esta zona del perímetro. Bien, para tratar la materia pictórica y el soporte y prepararnos para el montaje, realizamos un trabajo de consolidación de materia pictórica y corrección de deformaciones simultáneo. Para la materia pictórica utilizamos como adhesivo un adhesivo natural, el alga funori, y ayudados también por el lápiz de vapor, que de forma controlada nos aplicaba sobre la superficie una ligera aportación de humedad y de temperatura. Todo absolutamente controlado, ensayado, y en este caso concreto realmente fue muy útil, ya que estábamos trabajando con una superficie muy texturada. En algunos puntos hemos llegado a encontrar 10 capas de color y el acceso era muy complejo. También para el reverso necesitábamos una herramienta versátil que nos diera acceso a todo el lienzo, y en este caso se utilizó la minimesa de baja presión, Mitka. En concreto hubo un momento en el que trabajamos con 2 equipos que nos los prestaron, porque en aquella época no teníamos esta infraestructura aquí en el departamento, y fue realmente útil. Los daños que reparamos en esta fase fueron algo como estas deformaciones que podéis ver, estas roturas, estas pérdidas, estos levantamientos de la materia. Una vez que resolvimos todos estos problemas, encaramos ya lo que era, vamos a decir, el eje del tratamiento de conservación de esta obra, ¿no? Presentamos aquí el esquema de forrado flotante. Es un sistema de refuerzo del soporte textil con el que, mediante una mínima intervención, conseguimos reducir la reactividad del lienzo a posibles cambios climáticos y a las vibraciones producidas en los traslados, con el único perjuicio de ocultar el reverso. En este caso nosotros utilizamos una tela de poliéster que se fija al bastidor de autotensado, en este caso fabricado en aluminio y madera por la empresa Chasitec. Este bastidor, como veis aquí en la imagen, fue un prototipo exclusivo para esta obra y se llama Bilbao. Diseñado, como digo, exclusivo para Gran Jardín y para gran formato, permite una tensión perimetral y homogénea para toda la superficie. A continuación, después de fijar la tela, que aquí está en color amarillo, al bastidor, se coloca la obra encima y sobre este soporte secundario, una vez fijado, se realiza la tensión accionando de forma simultánea los dispositivos exteriores de los muelles comprimidos. Y os explico ahora en estas líneas grises que en el dibujo simulan el aluminio. Dentro de estos travesaños de aluminio existen unos muelles comprimidos que permiten la tensión. Lo vamos a ver mucho mejor aquí. Aquí en estas 2 imágenes os he presentado este dibujo en perfil. Es un corte transversal de lo que sería el bastidor. Dentro de la pieza de aluminio tenemos un muelle comprimido
que accionándolo desde aquí, si lo descomprimimos, lo que hace es empujar del bastidor hacia afuera. De esa manera, y siempre de manera homogénea, conseguimos la tensión necesaria. También es interesante en este dibujo ver la línea marrón, sería la tela del forrado flotante, que como veis se engancha aquí con una piecita negra, una piecita de PVC, mientras que Gran Jardín, que sería la línea negra, iría grapado a la madera del bastidor. He querido mostrar que después, en el año 2017, después de 14 años de la restauración, pudimos cumplir uno de los objetivos que tenía este trabajo, que era el poder prestar esta pieza para proyectos expositivos. Y estas son unas imágenes de cómo en 2017 la obra viajó perfectamente, no tuvimos ninguna incidencia para participar en la exposición de Balerdi en la Sala Cubo en San Sebastián. La pieza está instalada en el área de contemporáneo, en la exposición Itinerarios, y podéis verla allí. Comentamos ahora un trabajo bien diferente. Es un estudio realizado en el año 2019 del maravilloso tríptico de la Anunciación de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, de Jos Van Cleef. El programa La Obra Invitada nos brindó la oportunidad excepcional de acoger en nuestro museo una de las joyas de la pintura renacentista de la Escuela de Amberes, que atesora la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. Las características técnicas de esta obra maestra y el conocimiento de algunos estudios del dibujo subyacente en otras obras de este artista, así como poder aportar un nuevo estudio de una destacada obra de Jos Van Cleef, nos animaron a proponer al Cabildo de la Catedral el examen mediante reflectografía infrarroja en el año 2019. El estudio se realizó con nuestro equipo Osiris de Opus Instruments, que se compone de una cámara de alta resolución sensible al infrarrojo y el software específico. Se realizaron tomas generales de todos los paneles y los detalles más relevantes del dibujo. El examen permitió apreciar que el dibujo está realizado a mano alzada y con una técnica a seco, posiblemente lápiz negro. Los trazos con los que el artista esboza la escena son rápidos y sueltos, con diferente intensidad y grosor dependiendo de la inclinación con la que realizó el diseño. En las figuras, las formas son generalmente más curvas, y también en este detalle del arcángel vemos aquí y aquí unos cambios de composición que creo que son patentes, ¿no?, en los ojos y las alas. El modelado de los ropajes está realizado mediante líneas paralelas que definen el sombreado. Se ve claramente aquí o aquí. Para las arquitecturas, que bueno, aquí en este detalle no se ven muy bien, los trazos sí que eran mucho más rectos y continuos. También la Virgen en el rostro presenta un desplazamiento de los ojos. Destacamos en esta diapositiva el arrepentimiento localizado en el panel que presenta a San Juan de Patmos. Vemos cómo en el diseño inicial el artista dibujó la trompeta apocalíptica, atributo recurrente en el pasaje final de la vida del evangelista. Saliendo de entre las nubes, se vislumbra aquí una inscripción. Bien, y ahora pasamos al siglo XX, porque estamos hablando de una intervención del año 1991, que fue realmente uno de los trabajos más importantes realizados en ese año. Nos ocupó, yo creo que un poco más de un año. Y en aquella época, por supuesto, con la misma metodología, realizábamos también todos los estudios técnicos que teníamos a nuestro alcance,
Entre ellos, como veis en este detalle, pues es una foto vintage totalmente, de un detalle de luz ultravioleta, pues en el que apreciamos en la capa más superficial los retoques, los barnices, con mayor profundidad. También la radiografía, que la realizamos aquí en el departamento, que nos mostraba claramente cómo era la composición del soporte, no solo el soporte original, sino también el soporte de forrado, nos mostraba las costuras, nos mostraba los daños, las alteraciones y también detalles muy interesantes de la técnica. Y con luz visible pues pudimos hacer estas tomas de luz rasante que documentaron, registraron quizás el problema más importante que tenía esta pieza, que era el problema de la adherencia de la capa pictórica al soporte, que fue realmente lo que más nos costó resolver, ¿no? También, como no, se realizó la identificación de materiales constitutivos, y aquí lo vemos en estas muestras. Y como veréis, estoy presentando junto con las imágenes unas tablas que se elaboraron, unas tablas comparativas que se elaboraron años después como parte de un estudio técnico interesantísimo que se publicó en el catálogo de la exposición Horacio Gentileschi en la corte de Carlos I. Este magnífico trabajo técnico nos permitió comparar varias de las obras de Gentileschi de esa época en una exposición que tenía el especial interés de ser la primera dedicada exclusivamente a Gentileschi, y sobre todo el interés de que fue gestionada o fue organizada por la National Gallery de Londres, el Museo del Prado y el Museo de Bellas Artes de Bilbao en el año 1999, es decir, 8 años después de la restauración. Reutilizamos toda esa documentación para este otro proyecto. Y la exposición además se celebró en las 3 sedes. Me parece que a lo mejor en Madrid fue un poco más pequeña, pero no lo recuerdo exactamente. Cambiamos ahora y volvemos al siglo XXI. En el año 2005, la pintura que estáis viendo, el fragmento en proceso de restauración, es una copia con algunas variantes de la obra de Rafael conocida como La Gran Sagrada Familia de Francisco I, perteneciente al Museo del Louvre. La tabla que conservamos en el museo fue depositada en 1913 por la Casa de la Misericordia y procede del antiguo convento de San Francisco de Bilbao. Este es un trabajo muy importante en la historia del departamento porque es un trabajo en colaboración, una colaboración interesantísima, también con el Museo del Prado, con el IPC, Instituto de Patrimonio Cultural Español, y con el IRPA, Instituto Real del Patrimonio Artístico belga. Bien, el IRPA en concreto fue el encargado de realizar el estudio de la dendrocronología. Dada la calidad del soporte, se consideró que había que hacer este esfuerzo y realizar este estudio. El método en el que se basa la dendrocronología es el estudio de la edad de los árboles en base a sus anillos de crecimiento y su comparación con patrones conocidos. Esto permite determinar la fecha de corte de la madera del soporte. Los resultados han identificado que la madera proviene de distintos árboles, solo 2 de los 6 paneles son del mismo árbol y la cronología es la que se indica en el esquema. Hay que tener en cuenta que el 6.º panel no proporciona una secuencia de anillos suficientes para su datación, por eso no tiene fecha. Las fechas las veis aquí y las flechas verdes indican el sentido del crecimiento de los anillos. El estudio dendrocronológico indica también que se trata de roble de la región del Báltico, que era la madera más apreciada para la pintura sobre tabla. La gran calidad del soporte, construido con 6 paneles encolados a canto en sentido vertical, su cuidadoso tratamiento y las dimensiones del conjunto
que elevarían notablemente el precio de la materia prima, nos hace pensar que en esta obra como en un importante encargo. En el diagrama que presentamos a la derecha vemos también unas líneas naranjas que localizan las espigas de contacto de la unión de los paneles y unas líneas azules que nos indican los orificios que se localizaron en los paneles, pero no se pudo determinar qué función tenían estos orificios. Bueno, aquí estamos viendo una fase de la restauración del encolado de los paneles. Y bueno, la restauración del soporte de madera fue llevada a cabo por José de la Fuente, restaurador de paneles de pintura del Museo Nacional del Prado, al que, como ha dicho esta mañana Enrique, veremos en las conferencias del curso el próximo viernes. Contamos también con la colaboración del IPC, como he comentado al principio, Instituto del Patrimonio Cultural Español, para realizar el estudio de dibujo subyacente mediante reflectografía infrarroja. Este reveló un dibujo realizado estarcido. Para realizar copias con tanta fidelidad como esta, los artistas de la época se servían de un sistema que permitía gran precisión, el calco por estarcido, que consiste en el empleo de un papel o cartón con las líneas de la composición dibujadas y sobre las que se practican una serie de perforaciones. El calco se coloca sobre el soporte una vez aplicada la preparación y se hace pasar polvo de carbón a través de los pequeños orificios, resultando una sucesión de puntos más o menos próximos unos de otros que marcan los contornos del dibujo sobre la preparación. Los análisis de los materiales demostraron que para el dibujo subyacente de nuestra tabla se empleó negro de carbón vegetal. Aunque los pequeños puntos de estarcido son evidentes a simple vista en algunas zonas de la composición, como es la mano derecha del niño, fue el estudio con reflectografía infrarroja el que reveló la sucesión de todos los puntos por estarcido, que posibilitaron la realización de esta copia de extraordinaria precisión. Además, se pudo observar que en otras zonas como el rostro de la Virgen se reforzaron después con líneas finas con un medio seco. Aquí una imagen de la obra después de la restauración. Bien, vamos a ver ahora un trabajo en el que estuvieron incluidas 4 obras, 4 pinturas al óleo sobre lienzo. Es el conjunto devocional para el santuario de la Virgen de Arrate en Éibar, Guipúzcoa. Con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Ignacio Zuloaga, en el año 2020 el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en colaboración con el Museo Ignacio Zuloaga de Pedraza y la Diputación Foral de Guipúzcoa, llevó a cabo el proyecto de conservación, restauración y divulgación de los 4 lienzos que realizó el artista para el retablo del santuario de Nuestra Señora de Arrate en Éibar. Proyecto que surgió a partir de la exposición dedicada a Zuloaga por el museo en 2019, para el que restauramos 22 pinturas. Esta experiencia, además de los estudios y tratamientos a obras de Zuloaga de nuestra colección, nos permite disponer de un bagaje que optimiza las intervenciones de conservación y restauración para este artista. Aquí se muestra en este dibujo cómo están los 4 lienzos montados en un retablo barroco dentro del santuario. Bien. Estos 4 lienzos de Zuloaga habían sido ya inspeccionados por bastantes colegas y la mayoría coincidíamos en que el aspecto de los daños que presentaba la superficie se referían a un problema biológico, ¿no? Un problema de biodeterioro. Lógicamente, pensar que estamos en un santuario en el que los niveles de humedad relativa son altísimos, no hay ninguna constante, no tienen ningún sistema de control. Y bueno, sobre la capa pictórica, como os digo,
no encontramos un problema de microorganismos, sino que encontramos unas eflorescencias blanquecinas de diferente morfología, localizadas sobre todo en las tonalidades más oscuras. Los análisis con espectroscopía infrarroja nos confirmaron que las eflorescencias son producto de un proceso químico llamado saponificación, en el que se combinan los iones metálicos de algunos pigmentos con los ácidos grasos que forman parte del aglutinante de la preparación y la pintura. En este caso, Zuloaga además prepara sus lienzos con blanco de plomo aglutinado con aceite de lino. Los jabones metálicos que se generan migran hasta la superficie pictórica produciendo fisuras, pérdidas y abrasiones. Esto lo vais a entender muy bien con esta imagen, en la que veis cómo ya en el interior de la materia pictórica se han juntado los ácidos grasos con los metales de los pigmentos y esta reacción química ha creado el jabón. El jabón tiene la capacidad de desplazarse y de llegar a la superficie. Aquí os hemos querido mostrar en estas imágenes con microscopio digital. Esta es una imagen menos ampliada y esta en la más ampliada. Fijaros qué morfología tienen los jabones metálicos, cómo fisuran la capa pictórica. También hemos puesto una imagen de la misma zona después del tratamiento. Y cómo no, el estudio del material separado de la pintura pues ha podido comprobar que estas muestras correspondían a jabones metálicos, ¿no? La verdad es que todo el material que se analizó, que dio el mismo resultado, pensamos que son jabones formados a partir del aceite secante, del aglutinante y los pigmentos, en este caso muy probablemente del blanco de plomo. Aquí tenéis los valores de la espectroscopía. Como es habitual en todos los proyectos del departamento, también realizamos los estudios habituales con iluminación ultravioleta para fotografiar las obras y estudiar en superficie barnices, retoques, etc. En este caso, la reflectografía infrarroja, que nos reveló un arrepentimiento en el celaje. Se ve aquí el perfil. Esta figura, que está aquí en 3/4, fue tapada por Zuloaga y suponemos que esta de perfil, que lleva el mismo tocado, es la que sustituyó, ¿no?, a este personaje. Y bueno, al tratarse de colores más claros, bueno, os voy a enseñar aquí también la imagen de rayos X, que también nos confirma este arrepentimiento en el celaje. Y como decía, que al tratarse de colores claros en el cielo y debido a la técnica empastada del artista, se podía apreciar incluso a simple vista la silueta de este personaje y en algunos puntos se trasluce bajo las pinceladas de las nubes la tonalidad oscura. Esta imagen con luz rasante, que corresponde a la zona del arrepentimiento, muestra aquí la zona de los ojos, la zona del tocado. No es muy fácil de ver, pero vamos, en directo se veía muy bien. También realizamos los estudios de la superficie pictórica, por supuesto, con estudios de pH y conductividad, para establecer los valores de las soluciones que utilizaremos en la limpieza del estrato superficial. Esto es una metodología que aplicamos también a todas las pinturas y elaboramos este tipo de tablas en las que significamos las zonas, los colores en los que hemos hecho las pruebas, marcamos la conductividad y el pH y con estos parámetros podemos producir esa solución acuosa más idónea, ¿no? A mí me gusta decir una solución amiga a la pintura, ¿no?, que no la dañe en absoluto, que solamente la ayude y la recupere. Y aquí os muestro una serie de una de las obras. En la izquierda estaría el estado inicial con luz rasante
En el medio, el estado inicial con incidente y finalmente una imagen del estado final después del tratamiento. Bien, pasamos al año 2017. Esta obra ingresó en el museo en el año 1982 y una vez finalizada la ampliación de la planta baja en aquel año, en el año 82, del edificio moderno, se instaló suspendida del techo mediante cables de acero. En el año 2000 fue colocada en el exterior del museo bajo la supervisión de Eduardo Chillida. Para este trabajo de conservación, para este proyecto, consideramos esencial contar en el equipo del museo, en el equipo del departamento, con la colaboración de un experto en materiales pétreos y con experiencia en la restauración de otros hormigones de Chillida. En este caso fue nuestro gran amigo, el conservador restaurador Javier Chillida, también sobrino del artista. Fue fundamental, además, contar con los ámbitos científico e industrial, así como compartir con otras instituciones propietarias de obras de las mismas características la propuesta y el desarrollo de nuestra intervención. Entre ellas, el CSIC, Cemento Rezola, BASF, Tecnalia, Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad del País Vasco, Chillida Leku, Lorenzo Fernández Ordóñez y fundaciones Juan Marc y Miró. El lugar de Encuentros 4 fue donada por el artista y forma parte de una serie escultórica en la que Chillida se asoció con el ingeniero José Antonio Fernández Ordóñez para producir sus esculturas en hormigón armado. Esta innovación en lo material permitió a Chillida investigar las calidades y texturas, además de introducir un cambio significativo como fue el hecho de suspender sus esculturas en el aire, pudiendo así experimentar con la gravedad, elemento primordial en su discurso. Estas imágenes son muy interesantes, realizamos un trabajo documental muy importante y el entender cómo se realizaba la fabricación de estas piezas de hormigón fue esencial a la hora de plantear la propuesta del tratamiento. Aquí veis perfectamente la armadura metálica y el encofrado de madera. Aquí está Chillida con Fernández Ordóñez. El primer paso fue contactar con la Universidad Politécnica de Cataluña por consejo de Javier Chillida y realizar el estudio del hormigón, que mediante la confección de una lámina delgada y posterior observación con microscopio óptico petrográfico pudimos determinar la composición mineralógica del conglomerante y del árido mediante difracción de rayos X. También se determinaron la porosidad abierta, densidad aparente y relativa, que se ve aquí aquí está la identificación y aquí la porosidad. Todos estos parámetros, toda esta información la utilizamos para preparar la serie de probetas que necesitábamos para acercarnos al material original de la escultura. Necesitábamos obtener morteros para sellado, lechadas, también mortero para grandes pérdidas. Teníamos que ir utilizando todos los materiales que el propio Eduardo Chillida había utilizado y con su propio criterio realizar, con el criterio también de Chillida Leku, de todas las personas que conservamos colección de Chillida, realizar estas reposiciones con este material. Bien, y aquí os he querido mostrar un poco el making of del trabajo. También me parecía interesante mostraros una de las grandes pérdidas en la que vemos perfectamente aquí una parte de la armadura metálica. El proceso de deterioro es muy sencillo. La armadura metálica, desde el año 2000 que la obra sale al exterior del museo, el agua de la lluvia y las condiciones externas hacen que, y la porosidad del material, lógicamente, hacen que el agua se introduzca dentro en el interior, ¿no?, de la escultura, oxide el metal
se aumente el volumen de este metal y él rompe primero, fisura el hormigón y finalmente provoca este tipo de roturas. Obviamente tuvimos que tratar todos los metales vistos en las partes perdidas antes de realizar las reposiciones, que fueron unas reposiciones casi miméticas, ¿no? Con esta fabricación de los morteros muy similares a los que había utilizado el propio Eduardo Chillida, y después de colocar el producto, el mortero, también marcamos con un tablero, ¿no? Realizamos las marcas del encofrado, ¿no? Para llegar a una restauración casi mimética. Bien, y ahora vamos a presentar un trabajo del año 2018 que para mí es un trabajo importantísimo, creo, porque creo que aparte de ser un trabajo en el que hemos trabajado con el artista de la instalación desde el primer momento, tiene un carácter de cambio de materialidad, que a mí me gusta llamarle conservación dinámica, que hace que se pueda recuperar la lectura de una obra, ¿no? y se pueda compartir todo ese proceso, ¿no? Con el artista. Pienso que es un trabajo redondo, ¿no? de gran interés. La obra se titula El vientre del observador. Es una instalación que consta de dos partes. Una de ellas se subtitula Umbral de atención y la otra Afterimage. Realizada por Darío Urzay, surgió por el encargo que el propio museo le hizo en el año 2001 con ocasión de la exposición Gaur hemen orain, dedicada a los artistas vascos de las últimas generaciones en recuerdo de los grupos vascos de 1966. La obra fue proyectada por Urzay para un lugar específico del museo, el pasillo del edificio moderno limitado por la cristalera que asoma a la plaza del Monumento a Arriaga, y concebida en dos conjuntos relacionados entre sí pero diferenciados en la técnica, el color y el tamaño. Pertenece a la serie denominada por el artista Pinturas Negativas. El proyecto original del artista fue concebido en dos partes relacionadas entre sí, formada cada una por 5 elementos. Los más pequeños, que son estos, de color verde, en los que utiliza papel fotográfico, óleo y resina sobre madera, son el punto de partida para los 5 elementos de mayor tamaño, los rojos. Los primeros han sido fotografiados por el artista, digitalizados e impresos en un material translúcido que se colocó entre dos planchas de cristal. Estas planchas de cristal se montaron en marcos de hierro. El artista buscaba con esta materialidad de cristal, con la impresión digital interna, ese efecto de transparencia de la luz. Al poco tiempo de instalarse en la obra, comenzamos a observar aproximadamente como un par de años después de instalarse, ¿no? Pero tras más de 15 años de exhibición, la obra presentaba significativas alteraciones cromáticas en los 5 elementos translúcidos. En el momento en el que se registraron las primeras variaciones de color en las tintas, se inició un exhaustivo estudio de la instalación y la colaboración con el artista para el proceso de restauración. En el año 16 ya confirmamos con el artista que podría existir una posibilidad de abordar la reedición. La reedición en un único soporte, puesto que, como habéis visto en la diapositiva anterior, donde se veían las alteraciones de color, esas alteraciones amarillentas, esas alteraciones coincidían con la unión con una junta de cristales. Entonces, la idea sería buscar un material sobre el que imprimir esas imágenes en un único soporte. Bien, entonces una reedición en un único soporte de los elementos dañados para mantener una correcta lectura de la obra y garantizar su conservación.
A la vista de la singularidad de la intervención a realizar, contamos, además de con el asesoramiento y implicación absoluta del artista, con la empresa Estudios Durero, recomendada por Urzay y que nosotros ya habíamos chequeado porque habíamos visto algunos trabajos suyos con otros artistas y nos gustaban mucho los resultados, ¿no? El equipo de producción disponía, además de la infraestructura tecnológica necesaria para materializar su propuesta. En la actual presentación, es decir, después de la restauración, el artista redujo el número de elementos de 10 a 8 y desplazó los elementos reeditados, Afterimage, a la pared, de forma que las 8 piezas de las que se compone ahora mismo están en el mismo plano. Se ven aquí, serían estas las piezas reeditadas. Esta imagen que os presento es una maqueta de 1 metro por 1 metro en el que estuvimos testando cómo iba a ser el nuevo formato, la nueva materialidad, que consistía en un panel de tiras LED con un perfil de aluminio blanco de 10 centímetros en el que el perímetro de este aluminio tenía un surco en el que se podía insertar el perímetro de la tela, de una tela específica, previamente impresa como os digo, en la empresa Estudios Durero. Las imágenes utilizadas para realizar esta impresión eran exactamente las mismas imágenes que se habían utilizado en el año 2001 para realizar las piezas de cristal. Bueno, testamos esta maqueta de 1 metro por 1 metro, la testamos además en el lugar donde iban a ser instaladas y bueno, todos estuvimos de acuerdo, museo, artista y el equipo de Durero que garantizó su producción. Y aquí os quiero mostrar una fase del montaje porque todo esto se realizó en un solo día. Una vez que el proyecto ya estaba cerrado y aceptado, pues se produjo todo el material y decidimos montarlo en una sola jornada. Aquí podéis ver en la fachada del museo cómo están los 4 paneles en el proceso de instalación, conexión eléctrica de los LED. Y aquí, en una imagen en el interior, podéis ver las cajas con el fondo de LED que lo que realizan es una retroiluminación y aquí se ve a uno de los operarios tensando la tela impresa. La impresión de las imágenes digitales se realizó con un equipo específico de 5 metros de ancho, es una impresora de 5 metros de ancho y las tintas empleadas para esta impresión han sido especialmente diseñadas para ofrecer la máxima calidad. Igualmente, las características de la tela empleada son específicas. Esta es una visión nocturna de una de las partes. Y finalmente, esta es una imagen de la instalación. Una de las particularidades de esta instalación es la posibilidad de verla tanto en el espacio interior como desde el exterior del museo. Vista desde el exterior se incorpora a la fachada del edificio y su intensidad cromática varía, lógicamente, dependiendo de la iluminación natural. Mila esker, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y gracias al museo por permitirme hacer esta presentación. Sí. Si tenéis alguna pregunta. ¿Escuchas? Sí, ahora sí. Vale. Sí. No, yo quería buenas tardes, muchas gracias por la conferencia, me ha resultado muy interesante y quería preguntar si este último caso está publicado en algún sitio. Estuvo a punto de publicarse este verano pasado y bueno, yo quiero hacer algo porque es muy interesante utilizar la luz para resolver, ¿no?, un problema de lectura de una instalación como estas, ¿no? Entonces, sí, lo que tenemos mucho material, tenemos la suerte además que ahora
precisamente la parte de los paneles de madera verdes se han trasladado para la exposición BBK-TEAC, ¿no? Que es también lo que cuando hablábamos de esta libertad, ¿no? De conservación dinámica. Bueno, ahora también cuando tengamos la ampliación seguramente los paneles reeditados pues tendrán otra ubicación y sí, tenemos la idea de publicar. Muchas gracias. Bueno, pues... Si no hay más preguntas, pues mila esker otra vez y hasta la próxima, ¿eh?